Dios les bendiga grandemente sus vidas. Le damos la bienvenida a su programa de todos los días, Cristo viene ya. Les saluda a su hermana en Cristo, Jordani Patricia. Amado Padre celestial, maravilloso Dios, soberano Rey, gracias te damos, Señor, en este día. Gracias por tu amor y por tu misericordia, por tu fidelidad, amado Dios. Te pedimos perdón, Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestra maldad, perdona nuestra perversidad. Señor, te pedimos perdón porque reconocemos delante de tu presencia que pecamos, que te fallamos, Señor. Pido perdón en el nombre de Jesucristo por mi vida, por mis acciones, mis pensamientos y mi corazón, Señor. Perdóname, Padre. Te pido perdón, Señor, en el nombre de Jesucristo. Pido perdón por mi familia, Señor, por mi madre. Pido perdón por mi hermana, por mis dos hermanos, por cada uno de mis sobrinos y mis sobrinas. Te pido perdón por mi hija, Señor, y te pido perdón por mis hijos. Padre, perdónalos. Perdónalos porque no te conocen y no han tenido un encuentro contigo. Y tu palabra dice que todo aquel que tiene un encuentro contigo no vuelve a ser el mismo, Señor. Tus discípulos no volvieron a ser los mismos, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesucristo que seas tú obrando de una manera sobrenatural en la vida de mi familia. Asimismo en la iglesia, Señor, pido perdón por la iglesia. Pido perdón por tus hijos. Pido perdón por tus siervos, pastores, evangelistas, misioneros, adoradores. Pido perdón, Señor, por el falso pastor, por el mentiroso, por el engañador, por el que llegó a una iglesia a dividir, Señor, a levantar contienda. Que seas tú transformándolo en tu misericordia, Dios. Que seas tú renovándolos. Pido perdón, Señor, por el que se ha apartado delante de tu presencia. Señor, ten misericordia. Levanta a tu pueblo, Dios. Mira lo que el enemigo, Señor, ha hecho con cada congregación, con cada denominación. Padre, mira cómo el mundo ha atravesado aún las iglesias, ha dañado las doctrinas, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que seas tú obrando de una manera sobrenatural, Señor. Te lo pido, Padre, que seas tú obrando, Señor, en tus hijos, en tu pueblo, en tu iglesia, Señor. Pido perdón por el que está en un hospital, en una clínica, Señor, muriendo. Señor, aferrado, Señor, a una esperanza de vida que eres tú, mi Padre amado. Yo te pido, Señor, que cual sea la enfermedad, cáncer, sida, leucemia, trombosis, cirrosis, derrames cerebrales, aneurismas, que necesite trasplante de órganos, Señor, cual sea la enfermedad, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que tu Espíritu Santo se pase llevando sanidad, llevando liberación y restauración, en el nombre de Jesucristo. Padre, quiero en este día que inclines tu oído, Señor, en tu misericordia y en tu amor, y escuches el clamor de tu pueblo, porque hay un pueblo redimido, hay un pueblo, Señor, que no ha doblado sus rodillas a Baal, hay un pueblo, Señor, que no se ha dejado arrastrar por las modas del mundo, Señor, por las rutinas del mundo, Señor. Hay un pueblo que clama necesitados de un milagro, de una sanidad, de una restauración familiar, ministerial y económica. Te lo pido, Dios, en el poderoso nombre de Jesucristo. De respuesta a cada petición conforme sea tu voluntad. Y te pido que esta palabra nos transforme, nos renueve el entendimiento, Señor, como está en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, Señor, donde tú dices que renovemos el entendimiento, renovar el pensamiento, renovar nuestra vida para agradarte a ti, Señor. Que esta palabra, Señor, nos edifique, que esta palabra nos liberte, que sea tu palabra la que nos sane, nos confronte y nos convenza de pecado, de juicio y de tu verdad, Señor. Que esta palabra haga el efecto necesario en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente y poderosamente sus vidas. Queremos compartir en este día una palabra muy hermosa y está en Romanos capítulo 12. Sabemos que la ciencia está aumentando, que cada siglo que viene con él, al moderno, se moderniza aún las etnias, la cultura se ha modernizado. Y vemos que el siglo anterior no es similar a este. Es totalmente opuesto, es diferente y cada cosa cambia. Y lo que queremos hablar hoy es ¿qué está ofreciendo el mundo? ¿O qué cosa nos ofrece el mundo? ¿Qué está ofreciendo el mundo al cristiano? ¿Cuál es la cultura del mundo? ¿Qué cultura estamos llevando?
¿O cuál debe ser la cultura real de un cristiano genuino con el Señor? Sabemos que el mundo se ha filtrado en el cristianismo. El mundo está entrando en el cristianismo. Está entrando en las congregaciones, está entrando en las familias, está entrando en nuestros hijos, dañando y destruyendo. El apóstol Pablo insta a los cristianos, nos insta a nosotros a responder de una manera específica, correcta, a la misericordia de Dios, al perdón de nuestros pecados y al hecho de que nos haya hecho partícipes de la familia en Cristo. Y la reacción apropiada de nosotros sería ofrecer nuestras vidas, tu vida, mi vida, como una forma de sacrificio vivo para el Señor, viviendo para el Señor, procurando agradarle a Dios y obedecerle. Pablo nos exhorta a todos y a los romanos de que no debemos conformarnos a este siglo. Y les decía a ellos que no se deben conformar a este siglo, al mundo. Y la palabra mundo se usa en el Nuevo Testamento para referirse al sistema mundial o la forma en que todo ser humano vive. En efecto, vemos cómo han cambiado la sociedad, vemos cómo se ha renovado, decimos nosotros, cómo ha aumentado la renovación. Vemos cómo nuestros niños se han liberalizado, vemos cómo nuestros jóvenes ya no se les puede educar, no se les puede instruir. Y el apóstol Juan describe esta forma de vida mundana como los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, y que esto no proviene del Padre, sino del mundo. Está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Él describe, el apóstol describe la vida mundana o el mundo como los deseos de nuestra concupiscencia. Entonces, nosotros debemos buscar agradar a Dios, apartándonos de todo lo que ofrece el mundo. Por instinto, todos perseguimos esas cosas. ¿Cuáles cosas? Todos queremos ser felices. Todos queremos llevar una buena vida. Pero ¿sabe qué es lo que está pasando? Que se ha desenfocado el pueblo de Dios en lo que representa realmente felicidad y una verdadera vida. Hoy la felicidad gira alrededor de lo material, de lo emocional y de lo sentimental. Ese es el significado de la vida. Y el apóstol Pablo nos dice que abandonemos la búsqueda de nuestros placeres, que abandonemos las posesiones, que abandonemos todo estatus social, que dejemos de vivir como los demás viven y que marquemos una diferencia, y nos invita a transformarnos de adentro hacia afuera. He escuchado muchas predicaciones en estos tiempos donde el Señor habla a su pueblo de un arrepentimiento, y para nosotros poder ser renovados debemos estar totalmente arrepentidos para tener un verdadero convertimiento. De lo contrario no va a haber nada. Hay muchos hijos de Dios, muchas hijas de Dios todavía con los deseos del mundo. Hay mucho pueblo de Dios todavía siguiendo las vanidades, siguiendo lo moderno, siguiendo las modas, siguiendo la economía, siguiendo lo cultural. Y han modernizado o hacen ver que Dios se ha modernizado cuando no es así. Dios no se moderniza. Y está escrito en la palabra cómo debemos vivir para Él. Muchos creyentes dicen, no es que Dios mira lo del corazón, es que como está el corazón, eso vamos a reflejar hacia afuera. Como estoy en mi corazón, voy a reflejarlo. Y mucho pueblo dice, no es que Dios no mira la vestimenta. Tú puedes creer y puedes pensar lo que mejor te convenga, pero es mi deber enseñar la verdad. Es mi deber enseñar. Porque es que no es porque yo me ponga un pantalón que me vaya a perder, sino por el anhelo que hay en mi corazón, por el deseo que hay en mi corazón. Porque es que todo va en el corazón. Por eso el apóstol nos dice que debemos renovarnos, transformarnos de adentro hacia afuera.
no de afuera hacia adentro. Entonces vamos a la palabra. Está en Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice el versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dura es esta palabra que el apóstol nos enseña y cómo instruye, de que primero nos dice: hermanos, os ruego, o sea, nos está diciendo, les suplico por la misericordia de Dios, mis amados, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Miren lo que nos dice: vivo. ¿Qué representa un sacrificio vivo? Despojarnos de todo lo que nos gusta, despojarnos de lo que nos agrada, despojarnos de lo que nos deleita. Y luego nos llama y nos dice: santo. Sed santos porque yo soy santos. Ay, hermana Patricia, es imposible vivir en santidad. Sí se puede vivir en santidad. Porque si el Señor dice: sed santos porque yo soy santo, es porque podemos procurar vivir en santidad, agradable a Dios. ¿Sabe que el pueblo que no vive para agradar a Dios, sino a sí mismo? Conozco muchos creyentes y me duele en el corazón, porque hablaba esta mañana con una hermana en la fe. Y yo le decía: qué doloroso ver cómo siervos predican súper bien, cómo siervos hablan de la palabra bien, pero son pocos los que la viven. Son poquitos los que dan testimonio de ella. Y es eso lo que el Señor quiere, que el pueblo de Dios le agrade a Dios en toda vuestra manera de vivir. Acá no dice solamente en el corazón, en toda vuestra manera de vivir, agradando a Dios. Y dice que es vuestro culto racional, o sea, todos los días. Esto no es de una semana sí, una semana no. Y luego nos aconseja y nos dice: no te conformes a este siglo. ¿Por qué les aclara y les dice: no te conformes a este siglo? ¿No ve cómo está aumentando todo? ¿No ve cómo se ha renovado todo? ¿No ve cómo nuestros niños han perdido su inocencia? Ya en un niño no hay inocencia. Que vengan a decirme a mí que un niño de 4 años tiene inocencia, no la tiene. No la tiene. A comparación de siglos atrás, se veía la inocencia en un niño. Hoy se ha perdido la inocencia. ¿Sabes por qué se ha perdido la inocencia? Porque como padres hemos cometido errores garrafales de dejar a nuestros hijos, en vez de instruirlos nosotros mismos con la palabra, dejamos que la tecnología los instruya, que el televisor los instruya. Y pregúnteme si yo caí en eso. Le digo: sí. Estando en mi ignorancia, sin conocer al Señor, sí. Y luego conociendo al Señor, claro que lo volví a hacer. Y ruego al Señor todos los días que me ayude a enseñar cómo edificar mis hijos en una sociedad donde el enemigo es la que la está gobernando. Y es lo que el pueblo de Dios nos está dando de cuenta. Que cuando el apóstol nos dice: no te conformes a este siglo, es porque nos está diciendo: ¿por qué vives para el mundo? ¿Por qué vives para el mundo? Cuando Él nos dice: no te conformes a este siglo, nos está diciendo: no vivas como viven los demás. No vivas como el enemigo, Satanás, que Jehová lo reprenda, quieres que viva. No te dejes engañar. Y luego nos dice: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nos está diciendo: transfórmese. Lo contrario a conformarse es transformarse. ¿Y cómo nos transformamos? Renovando nuestro entendimiento, el pensamiento. Y debemos enseñarle a nuestros hijos a renovar el pensamiento. Y solo así podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo meditaba con el Señor y le decía: Padre, ¿por qué hay naciones que el mundo no los ha sacado de sus doctrinas, digámoslo así, o de su socialismo, o de su manera de vivir, o de su cultura?
¿Y por qué nuestros niños se dejan gobernar por cuanta moda del diablo sale? ¿No ha visto cómo los jóvenes cambian de peinados, cambian de ropa? Un poco bota campana, otro poco parecen pitillos que no pueden respirar. Otras ya ni siquiera se visten. Y vemos cómo hay sistemas o regiones donde no les llega. Y también hay adolescentes. He visto esas muchachas que se tapan toda su rostro, que solamente se le ven los ojos. Y yo digo, ¿cómo hacen para que no les llegue el mundo? ¿Cómo hacen para regirse en todos a lo mismo? ¿Cómo hacen para no permitir que el enemigo entre y lleve el modernismo a su cultura? Y nuestra cultura es la que está llevando las peores consecuencias. Porque es que hoy no se están edificando jóvenes para Dios. Hoy la mayoría de nuestros jóvenes están perdidos, dolorosamente y tristemente. Y muchos de los hijos de los cristianos están perdidos. ¿Cómo podemos nosotros enseñar a nuestros hijos que no se conformen a este mundo cuando el mismo pueblo de Dios está conforme a este mundo? Muchas congregaciones, he visto cómo pastores permiten, habiendo el pueblo que se ha exhortado, que él mismo edificó en una senda antigua, y cómo hoy caen en el mismo error de un modernismo, de un legalismo, de dejar entrar a las congregaciones el liberalismo, lo que no le agrada a Dios. Y cómo dolorosamente denominaciones dejaron de ser una senda antigua y de hacer la voluntad del Señor por hacer la propia voluntad de ellos. Es doloroso y es triste, porque muchos dicen, y suena egoísta, la salvación es individual. Y somos pocos el pueblo, es poco el remanente apartado realmente para Dios. Es poco el pueblo que de verdad quiere vivir para Dios. Otros viven pensando en sí mismo y en hacer su propia voluntad, en lo que hay en el corazón. La vanidad, la moda, el modernismo, todo está entrando a las iglesias. Muchas congregaciones, aún las grandes, me ha permitido el Señor ver cómo entran y cómo los líderes antiguos, las sendas antiguas, los ancianos están levantándose para poder corregir lo que un día dejaron entrar a través de sus hijos o a través de sus esposas. Dolorosamente lo he visto, esposas de pastores mundanas, gobernando iglesias, liderando mujeres, cuando de Dios no tienen nada, su corazón malo y perverso, perseguidoras. Es doloroso ver cómo el enemigo está agarrando ventaja. Y las congregaciones que han despertado y han vuelto en sí, cómo esos ancianos luchan, porque he visto testimonios de siervos en vivo y en directo, cómo exhortan a las congregaciones, cómo viajan de una ciudad a otra, poniendo en disciplina pastores, poniendo en disciplina líderes. Testificaba mi pastor Humberto Henao en una predica que ellos viajaron y fueron a otra iglesia hija, y decía el pastor, ¿cómo es posible que festejen la hora loca? O sea, la hora cristiana. O sea, ¿qué pasa ahí? Él decía, en el mundo yo bailaba la hora loca cuando no conocía a Cristo, y era una inmundicia, y eso lo traen al pueblo de Dios. Y todo lo que se está viendo en las congregaciones viene sacado del mundo. Yo viví en el mundo muchos años. Me pasé las discotecas o los antros, como los quieran llamar. Iglesias sacando humos, iglesias con luces, iglesias que para llamar a los adolescentes. Yo no veo que Jesucristo en su palabra diga que sacaron unos bafles, echaron humo, echaron pólvora para llamar los hijos, para llamar las almas a escuchar palabra. Y han apostatado tanto la palabra del Señor que la han transformado. Y entiendo la palabra cuando el apóstol le dice, no se conformen a este siglo, porque él sabía que el enemigo iba a hacer lo imposible por entrar a dominar, por entrar a dañar. Está cuando en la parábola dice que mientras dormían vino el enemigo y sembró una semilla mala.
en medio del cultivo mientras dormían. Así está el pueblo hoy durmiendo. Y son pocas las congregaciones y pocos los ancianos de las congregaciones que tienen el valor de pararse y decir y exhortar, llamarle a lo malo malo. Pero al pueblo de Dios le parece más sabio llamarle a lo malo bueno y dejar las cosas así. Hacer como el gato, tapar. Y Dios no nos llama a eso. El Señor nos llama a vivir para Él. Nos llama a transformarnos. Nos llama a edificarnos. Ahora, ¿cómo debemos responder a esa gran misericordia de Dios que nos ha dado, que nos ha mostrado y que nos sigue enseñando día tras día? Porque es que si estamos vivos todavía y tenemos salud y tenemos sustento, es porque la misericordia del Señor permanece todavía. No se ha cortado sus misericordias. ¿Sabe cuál es la respuesta como nosotros cristianos deberíamos darle? Y es convertirnos en un sacrificio vivo. Ahora, la pregunta es, ¿estás dispuesto a sacrificar lo que tienes? Sabiendo, porque hay mucho pueblo de Dios que no está pecando por inocencia. Hay pueblo de Dios que conoce la palabra. Hay pueblo de Dios que sabe lo que le agrada a Dios y se excusan y lo siguen haciendo y siguen viviendo como a ellos les parece. Y levantan las manos al cielo y dicen que están haciendo la voluntad de Dios, y es una mentira. Se están engañando a sí mismos y están engañando a un pueblo. Usando nuestra vida en servicio a Dios como un acto continuo de adoración. Porque es que estamos llamados a adorarle y a servirle por la misericordia de Él, de habernos perdonado, de habernos sacado de esa mala manera de vivir, porque estábamos muertos en delitos y en pecados. Yo creo que eso tiene sentido. Debemos entender cómo un medio para ganar la salvación, sino la respuesta natural que deberíamos ofrecer para ser salvos, y es agradar a Dios, un sacrificio vivo. Pero es lo que el pueblo no quiere. Él no quiere sacrificar la economía, él no quiere sacrificar el tiempo. Piensan que con ir a los cultos, elevar las manos al cielo, cumplir con la palabra cuando dice no dejando de congregarnos como muchos tienen como costumbre, pero siguen llevando la misma vida, la cual el Señor aborrece. Una vida llena de vanidades, una vida llena de contiendas, una vida llena de seguir los placeres, de las concupiscencias del corazón. El pueblo no está viviendo para Dios, el pueblo está viviendo para sí mismo, por cada beneficio propio. Viven el cristianismo como mejor le parecen a ellos y lo acomodan a la palabra, haciendo ver que están honrando al Señor con su manera de vivir, y resulta de que no lo están haciendo. Y el Señor llama hoy al pueblo. Él llama para que vivamos para el Señor, que no te conformes a este siglo. Entonces vemos cómo Pablo en esta carta se dirige a los romanos, el deseo de que ellos vivan para el Señor, de que el evangelio de ellos sea para Dios. Les recuerda el sacrificio, y hoy nos recuerda el sacrificio que Dios hizo por medio de su cuerpo, entregado a maltrato, entregado a crucifixión, entregado a muerte, para lavarnos a cada uno de nosotros de nuestros pecados. Porque los que merecíamos estar allá crucificados somos tú y soy yo. Somos nosotros, no el Señor. Pero a Él le plació en su misericordia y en su amor. Porque la palabra es clara, dice que de tal manera amó Dios, Jehová de los ejércitos, papá, al mundo, que entregó a su Hijo a sacrificio. Y la mejor manera de nosotros pagar ese sacrificio es vivir en agradecimiento al Señor, vivir en un sacrificio, porque es que no es fácil negarnos a los deleites, no es fácil negarnos a las vanidades, no es fácil, porque permítame decirlo, yo lo he vivido. Yo también en el mundo fui vanidosa, y negarme hoy a todo lo que yo practicaba por amor al Señor duele. Negarme como mujer, como esposa, en obediencia y sumisión,
a mi esposo. No es fácil. No es fácil. Entender y reconocer que el hombre es la cabeza no es fácil. Pero ¿sabe qué está pasando? Que la cabeza no es el hombre. El hombre no es el que está liderando hoy las iglesias, es la mujer. Me he encontrado con congregaciones donde es la mujer, la pastora, la que gobierna, la que ordena y la que entrega y la que hace. El pastor no tiene voz ni voto. Aparentemente lo tiene, pero si usted mira en profundidad, no, porque ni siquiera se sujetan a ellos. Y pregúnteme si eso es fácil como mujer, y yo te digo, no es fácil. No es fácil sujetarse, pero he aprendido a hacerlo por amor a Dios. No es fácil bajar la cabeza cuando el Señor te dice, baja la cabeza. Perdona y baja la cabeza. No te defiendas. No es fácil. Si no es fácil para nosotras como mujeres, imagínense para los varones. Si no es fácil como siervas bajar la cabeza, imagínate como un siervo bajar la cabeza. Y todo eso se llama sacrificio vivo para agradar a Dios. Vemos cómo se están perdiendo congregaciones completas. Y vemos cómo siervos están arrastrando a congregaciones completas a una perdición. Es doloroso verlo. Ver cómo congregaciones que empezaron en una senda antigua, hoy van en una senda liberal. Llenos de apostasía. Llenos de cuanto liberalismo y cuanto invento del diablo. Doctrinas de hombres. Me hablaba una hermana esta mañana y me decía que el siervo que la edificó hablaba mucho sobre que primero Dios, segundo Dios y tercero Dios. Pero en el momento en que él podía, nunca descuidaba a su familia, pero sí le inculcó al pueblo a que descuide su familia por servirle al Señor. Y ella me contaba y me decía, claro, a él se le ve el avance con la familia, porque es que primero Dios, segundo la familia y el tercero el ministerio. Pero nosotros que le obedecimos a primero Dios, tercero, segundo el ministerio y tercero la familia, hemos visto los desastres en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestros matrimonios. Entonces yo me quedaba callada escuchando. Yo decía, qué triste y doloroso ver cómo se predica una cosa y se vive otra. Y cómo están como los sacerdotes y los escribas en los tiempos de Jesucristo. Le exigían al pueblo palabra, pero ellos no la vivían. Ellos vivían conforme a su concupiscencia y conforme mejor le parecía. Y estaban arrastrando a un pueblo a la perdición. Hoy no es la diferencia. Hoy se está viendo exactamente lo mismo que en ese entonces. Y vemos que lo opuesto a ser conformados a este siglo es ser transformados por medio de la renovación del entendimiento. El campo de batalla entre conformarse al mundo y ser transformado está en el entendimiento. En el entendimiento, la mente del creyente. Debemos renovar el pensamiento. Nosotros como cristianos debemos pensar de manera diferente. No quiero conformarme a este mundo. No quiero ser como vivía en el mundo. Quiero ser realmente transformado. ¿Cómo lo hago? Por medio de la renovación del entendimiento. Renovarnos. El problema de muchos cristianos es que viven basándose en sentimientos, o solo se preocupan por las acciones. No. La vida no se basa solamente en sentimientos, como me siento hoy, como me siento en mi trabajo. Tampoco se basa en acciones. Dame la clave solamente. No me des palabra, no me des teología. Solo dime qué hacer. Una acción. No. Dios nunca está en contra de los principios del sentir y del hacer. Él es un Dios también de sentimientos poderosos y apasionados. Y nos ordena que seamos hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. Que vivamos la palabra. ¿Y cuál palabra? Esta palabra. No nuestra propia palabra. Hay mucho pueblo que está transformando la palabra. No se están transformando ellos. La están cambiando. Y eso es lo que el Señor no quiere que su pueblo haga. Hay un pueblo conformista a este mundo. Hay un pueblo que no ha querido renovar el pensamiento. ¿Cuál pensamiento? Como Cristo nos lo dejó en su palabra. Específicamente de Mateo en adelante, el Señor nos describe cómo vivió Él.
cada paso que Él dio. Y es la manera del cristiano vivir. Y nos deja muchos ejemplos de muchas personas que vivieron conforme a su concupiscencia y fueron apartados del Señor, no fueron agradados por Él. Y hoy el Señor nos llama y nos dice: cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir, no te conformes a lo que la sociedad ofrece. Mira cuántos de nuestros hijos hoy han sido transformados para lo malo, no para lo bueno. Cuántos hijos hoy paséase por las calles de por Dios. Y vaya, mire esos jóvenes con esos huecotes aquí, eso ya no les cabe un aro más de esos y se están dejando arrastrar. Ahora mire los hijos de los cristianos, las mismas modas del mundo. Todo está entrando a nuestros hogares, está entrando a las congregaciones y le están aplaudiendo y le están diciendo a todo amén. Y Dios no nos llamó a eso, nos llama a ser diferentes. Y hoy a mí me está llamando a ser diferente y está llamando a un pueblo a vivir diferente, a vivir como lo dejó escrito en la palabra. No vivas de apariencias, vive agradando al Señor, deja de vivir para el hombre y vive para Dios. Siervo que me escucha, saca lo que no le agrada a Dios. No esperes a que el Señor entre y lo saque, porque no te va a gustar cómo lo va a hacer, porque Él va a empezar por su pueblo. Él va a empezar a corregir su pueblo. La ira de Dios se va a derramar sobre los hijos primero, no el que está fuera en la ignorancia. Él va a empezar a corregir su pueblo. Y hemos visto en su palabra cómo corregía a su pueblo de Israel, que tanto amaba, que era la niña de sus ojos, que es la niña de sus ojos. Los entregaba a muerte, los entregaba a esclavitud, los entregaba a cautiverio. Los destruyó por un tiempo y los volvió a recoger, los esparció y volvió y los unió. Y el pueblo no ha entendido todavía cómo es hacer la voluntad de Dios. Realmente, cómo realmente vivir para el Señor. Y está en renovar el entendimiento y vivir conforme a la voluntad de papá. Y la mejor guía está en la palabra. Por eso dice que el pueblo de Dios fue cautivo porque le faltó conocimiento. Hay pueblo de Dios que tiene el conocimiento, simplemente que es cautivo porque les place y voluntad propia, porque no quieren hacer un sacrificio para agradar a Dios. Y la salvación es individual. Dios no te va a obligar, pero cuando te llame a entregar cuentas es donde van a venir los ayayáis. Porque todos tenemos que entregarle cuentas a Dios de que conocimos la verdad, pero no la vivimos, de que conocimos la verdad, pero no la predicamos, conocimos la verdad y no la enseñamos. Y mayor demanda nos va a caer encima, nos va a tener el Señor, porque conocemos la verdad y no se vive la palabra. Entonces, la enseñanza que el Señor nos da es que no te dejes, no sigas dejándote arrastrar de lo que está ofreciendo el mundo. Las modas, las vanidades, todo como Él tiene una facilidad, el enemigo, para engañar y enceguecer el pueblo de Dios, a los escogidos, y llevarlos a una perdición, a un abismo, llevándolos a tener un conformismo y pensar entre ellos que están agradando a Dios y que están llevando una vida íntegra para el Señor, pero que delante del Señor es desaprobada. Que seamos siervos aprobados, santos, agradables a Dios en toda vuestra manera de vivir, con un sacrificio vivo. Vamos a orar. Padre maravilloso Dios, gracias te damos, Señor, por esta palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, Señor, ella no regresa vacía. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que esta palabra, Señor, confronte los corazones. Que sea tu palabra la que nos juzgue y que sea tu palabra la que convenza, Señor. Que sea tu palabra la que transforme, que sea tu palabra la que sane, Señor, en el nombre de Jesucristo. Señor, enséñanos a vivir bajo tu voluntad. Enséñanos a agradarte a ti. Enséñanos a vivir, Señor, en sacrificio para ti, Señor. Todos los días, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Quita lo que no te agrada de tu pueblo, Señor. Desarráigalo, Padre.
para una salvación, Señor, para que podamos proceder a la vida eterna, podamos proseguir ese camino angosto, Señor, poder llegar a encontrar esa puerta angosta, Señor, la cual dice que muchos no la hallarán, Señor, que son pocos los que la vamos a hallar, Señor, y podamos proceder a una vida eterna, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Ella no regresa vacía, que ella haga el efecto necesario. Padre, mira las peticiones de tu pueblo. Todos necesitamos un milagro. Todos cometemos equivocaciones y todos pecamos delante de tu presencia. Señor, yo te pido en el nombre de Jesucristo que dé respuesta a cada petición conforme sea tu voluntad, que es agradable y perfecta. En el nombre de Jesucristo. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente. Saludamos en este hermoso día a Osvaldo Matías. Dios te bendiga. Siervo del Señor. Jason José Guerrero. José Henry Grueso. Dios te bendiga. Marceau. Dios te bendiga. Vladimir Camacho. Dios te bendiga. José de Jesús Blanco. Mil y mil bendiciones. Iván Ivanovich. Dios te bendiga. Palacios, un abrazo, sierva de Dios. Jimmy Zapata, un abrazo en el amor del Señor. Jason José Guerrero Cantillo, mil y mil bendiciones. Oscar Sierra. Nuestra hermana Amanda Cayo, un abrazo. Nuestro pastor William Quintero. Ceci Galloso, José de Jesús Blanco. Y a cada uno de los que están conectados, que no visualizo. Un abrazo fraternal en el amor de Cristo. La paz sea con todos ustedes. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y solamente nos la puede dar Jesucristo. Solamente a través de Él podemos obtener la paz que el mundo y todos los afanes nos está quitando, nos está arrebatando. Dios los bendiga grandemente. Comparta esta palabra. Bendiciones.